Ginecología oncológica y el día de hoy le voy a dar la clase de cáncer de cervix. Entonces vamos a empezar. ¿Puede? Bueno, el cáncer de cervix, como ustedes ya deben haber escuchado, es una enfermedad muy común, frecuente y prevenible. Actualmente, según el Globocam del 2018, está situada en el 5º lugar en frecuencia entre todos los cánceres, tanto en sexo masculino como en femenino. Se estima que tiene un 7º lugar en casos de mortalidad en el mundo, igual en los dos sexos. Y solamente hablando de mujeres, es el 4º cáncer más común en la actualidad, representando un 6.6% del total de los cánceres que presentan las mujeres, y presenta un 7.5% de mortalidad. Es el 3er cáncer más mortal en las mujeres. A diferencia de en Perú, nuestro país ocupa el 2º lugar en frecuencia. En primer lugar está el cáncer de mama, que también es el mismo a nivel mundial, el primer lugar, el cáncer de mama. Y la mortalidad se encuentra en 4º lugar en nuestro país, el cáncer de cervix, ¿no? Para las mujeres. Como ya les comenté, es el 4º cáncer más común entre el sexo femenino, el 5º en general a nivel mundial. Se presentan alrededor de 528.000 casos nuevos cada año. Representa casi el 12% de todos los cánceres femeninos en la actualidad, y generalmente se da en países de vías de desarrollo, ¿no? El 85% se presenta en países subdesarrollados. Se estima más o menos que 266.000 muertes por cáncer de cuello uterino en todo el mundo, y 87% en regiones subdesarrolladas tales como sur y el este de África, Asia, el Pacífico, el Caribe, la América Central y Sudamérica, ¿no? Nuestro continente. Los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de este cáncer, el principal es la infección por el virus del papiloma, que es un factor necesario para que se dé la enfermedad, pero no es suficiente por sí solo para poder provocarla. Necesita de otros factores de riesgo que lo acompañen para que se dé su desarrollo, ¿no? Es un cáncer que demora varios años en desarrollarse y primero tiene unas lesiones precursoras premalignas, que estas se van a desarrollar a lo largo de los años. Más adelante les voy a explicar con mayor detenimiento eso, ¿no? Otro factor de riesgo importante es el inicio precoz de las relaciones sexuales, la multiparidad, que también va en relación justamente con eso, las múltiples parejas sexuales promiscuas. Puede ser que de repente una mujer solamente tenga una pareja, pero no sabemos la pareja en realidad cuántas otras parejas sexuales ha tenido, ¿no? Entonces también eso es un factor de riesgo, la conducta sexual de la pareja. El tabaquismo, el uso prolongado de anticonceptivos orales, la inmunosupresión, que es muy importante también, hace que la enfermedad se desarrolle de manera más rápida, la coinfección con el VIH y, bueno, factores nutricionales, que en realidad eso va ligado también con la inmunosupresión. Es importante hablar de la carcinogénesis, ¿no? Cómo es que se produce, cómo es que el virus de papiloma humano es que produce el cáncer, ¿no? Entonces, bueno, el virus de papiloma humano es un virus que es de doble cadena de ADN, consta de varios genes, tiene 8 genes de expresión temprana, que se le conoce como los early, y se encargan de la regulación y la replicación viral, ¿no? Todos los early. Y los late son 2 genes de expresión tardía, que se encargan de generar las proteínas que ensamblan la cápside del virus. También existe una región de control, el LCR, que controla la expresión de los genes E6 y E7, que son los principales en la replicación de este virus. El E7 lo que hace es inhibe a la proteína celular del retinoblastoma, que normalmente se encarga de regular el ciclo celular, impidiendo la replicación de ADN. Entonces, interviene en esto y hace que la célula se siga replicando, ¿no? Y el Early 6 actúa sobre el P53, que se encarga normalmente de la supresión de duplicación celular, es decir, que este induce la apoptosis ante cualquier falla genética, ¿no? Sin embargo, este gen actúa sobre eso y suprime la apoptosis y hace que sigan proliferando el virus, ¿no? De manera aberrante. Este es un cuadro donde se puede ver los diferentes, los early y los late, lo que componen el genoma.
el que más estudiado es el HPV-16, que es el que está más ligado con el desarrollo del cáncer. Y generalmente el problema está en los E6 y E7, ¿no? Como ya les expliqué, que van a actuar sobre el P53 y sobre la proteína del retinoblastoma. Existen más de 30 tipos que son genitales del VPH. En realidad son más de 200 los subtipos. Más o menos 15 están comprobados que son oncogénicos. Los más conocidos son el 16 y el 18. El 16 es el que ha sido más estudiado hasta ahora. Y más del 70% del cáncer de cervix está provocado justamente por el VPH 16 y el 18. Hay otros tipos oncogénicos, como ya les mencioné, que acá están también para que ustedes lo puedan saber. El 30, 31, 35, el 73, 82, ¿no? Son varios que en realidad no han sido profundamente estudiados. Y hay, bueno, los tipos de bajo riesgo, que son el 6 y el 11, causan las verrugas genitales benignas. 90% de las verrugas genitales se deben al virus 6 y al 11 del papiloma. Se estima aproximadamente que en el mundo hay alrededor de 291 millones de mujeres que son portadoras de este virus, la mayoría sin saberlo, porque es un virus que empieza de manera asintomática. La mujer puede ser portadora y no saber que lo tiene. La mayoría de infecciones se resuelve espontáneamente. Generalmente en un lapso de 2 años el cuerpo genera respuesta inmune y elimina del sistema al virus, ¿no? Sin embargo, en un porcentaje que no es muy alto en realidad, es como el 10% nada más, desarrolla ya las enfermedades premalignas y consiguientemente el cáncer. Son lesiones persistentes. Las lesiones persistentes son las que tienen el riesgo de ser lesiones precursoras, ¿no? O malignas a lo largo del tiempo. ¿Qué le llamamos lesiones persistentes? Se han hecho estudios y se ha determinado que después de 2 años, si todavía persiste el virus del papiloma humano, ya es una infección persistente. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque ahí se pueden generar las lesiones premalignas, ¿no? Como ya lo dije, 90% representan regresión a los 2 años. O sea, solo 10% van a desarrollar las lesiones premalignas. Y el VPH16 es el que tiene la mayor capacidad oncogenética. Acá es más de lo mismo que les había explicado, que las proteínas early 6 y early 7 son las que se encargan, ¿no?, de mantenimiento de la selección proliferativa, evaden los genes supresores, activan la invasión y la metástasis y hacen que haya mayor replicación e inmortalidad de las células para perpetuar el ciclo, ¿no? Inducen la angiogénesis y están persistentes la resisten a la muerte celular, es decir, evaden la apoptosis. Como les decía, una vez que una mujer ha sido infectada por el virus del papiloma humano, hay un plazo de más o menos 2 años para que haya una regresión del mismo, ¿no?, para generar anticuerpos y poder eliminarlo del cuerpo. Sin embargo, si no pasa esto, lo que continúa en el ciclo normal de evolución de este virus es que van a presentar lesiones de bajo grado, ¿no? La displasia leve, antes se conocía como NIC, NIC 1, NIC 2, NIC 3, ahora se le llama lesiones intraepiteliales de bajo o de alto grado. Entonces, alrededor del año después de la infección pueden presentarse estas lesiones de bajo grado. Si no hay regresión de la misma, las lesiones de bajo grado normalmente tienden a regresionar. Igualmente de 1 a 2 años después de controles puede haber una regresión espontánea de esto. Si no existe regresión, esto puede avanzar y conlleva hasta dentro de 5 años a una displasia de alto grado, ¿no? La displasia de alto grado es una patología también premaligna que tiene mucho más potencial de volverse un carcinoma invasor. Aproximadamente tienen que pasar de 10 a 20 años para que una infección por VPH genere un carcinoma invasor, ¿no? Es el ciclo normal del virus y de esta enfermedad. Bueno, también se han descrito casos que hasta luego de 40 años de haber tenido la infección desarrollan el cáncer invasivo. Entonces, una persona que ha tenido relaciones sexuales y persiste con la infección de VPH después de 1 año puede tener una recuperación normal del cervix o puede quedarse infectado con el virus del papiloma humano. Esta infección puede llegar a ser cáncer después de 10 o más años o puede también ser una invasión precancerosa, ¿no? Acá están las clasificaciones de antes, ¿no? En el año 59-69, la clasificación de Reagan, que lo dividía en displasia leve, displasia moderada, grave y el carcinoma in situ.
Ya en el año 70 al 89 se usó la clasificación de Richard, que era el NIC, ¿no? Que seguramente han escuchado, el NIC 1, el NIC 2 y el NIC 3. Actualmente se está utilizando la clasificación de Bethesda, que es las lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado. Las lesiones de bajo grado representan lo que eran el NIC 1 y las lesiones de alto grado engloban tanto el NIC 2 como el NIC 3. Entonces, ¿en qué hay que trabajar para poder prevenir o disminuir la tasa de incidencia y mortalidad de este tipo de cáncer, que es totalmente prevenible y tratable en realidad cuando se detecta a tiempo, curable también? Hay que trabajar sobre la prevención, no tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. En la prevención primaria ya se han desarrollado diferentes vacunas. Una de ellas es la bivalente, la que va contra el VPH 16 y 18, que está hecha por la marca GlaxoSmithKline, se llama Cervarix. Esta se aplica intramuscular 0.5 mililitros en 3 dosis, en mes 0, un mes después y luego 6 meses. Luego está la otra vacuna, que es la tetravalente, que es la que tiene mayor protección, que va contra los tipos 6, 11, 16 y 18, que es de Merck y Company, que se llama Gardasil. Esta también se aplica intramuscular, igual 0.5 mililitros, pero se aplican en el mes 0, a los 2 y a los 6 meses. Ahora, ¿en quiénes está indicada estas vacunas, no? Si bien está indicada generalmente, bueno, ahora, como parte del cuadro de vacunación en las niñas que tienen entre 9 y 12 años, en realidad esta vacuna se puede utilizar en cualquier mujer que no ha tenido relaciones sexuales o que si ha tenido no está infectada con el virus del papiloma. O sea, necesariamente no tiene que tener el virus para que la vacuna funcione. Si bien te protege con estos 4 serotipos, no te protege al 100% porque hay otros serotipos que ya hemos hablado que también podrían desarrollar lesiones precancerosas o cáncer, ¿no?, en un futuro. Sin embargo, como el 90% de cáncer es causado por estos serotipos, tiene una protección de casi 100% de la vacuna. Y obviamente es ideal antes de la primera relación sexual, ¿no? Sin embargo, el esquema de vacunación lo han extendido desde las niñas de 9 años hasta 26 años en mujeres adultas, ¿no?, que no estén infectadas por el virus, pero va a tener mayor efectividad si no han tenido relaciones sexuales previas. La protección para lesiones precursoras de esta vacuna es del 100%. En estos serotipos, ojo, no me refiero a todos los cánceres de cervix, sino en los serotipos 16 y 18 te cubre 100% en las lesiones premalignas. Y enfrente a la verruga genital tiene una protección de 95 que llega hasta 99% también, en los serotipos 6 y 11, hablando de la vacuna tetravalente. En cuestión a prevención secundaria, bueno, y ya ustedes deben haber escuchado, se usa el Papa Nicolau, ¿no?, que es un frotis para ver la citología normal del cervix. Con esta medida en Estados Unidos, luego de 50 años de utilizar como tamizaje, como prueba de screening, se disminuyó en 75% la incidencia del cáncer de cervix y la mortalidad se ha disminuido en 74% en dicho país, ¿no? Es un país que es desarrollado. Obviamente estas cifras no reflejan nuestra realidad y de hecho hemos bajado la tasa de incidencia y mortalidad, no en tan alta cantidad, pero también se ha disminuido, ¿no? El problema con el Papa Nicolau es que tiene una baja sensibilidad y tiene una tasa de falsos negativos que es alta, ¿no?, que llega hasta 20%, que en realidad se da más cuando son lesiones intraepiteliales de alto grado, no tienen mayor tasa de falsos negativos. Ahora, ¿cuándo va a ser el Papa Nicolau en una mujer? En realidad, lo ideal sería, no hay una edad promedio, sino lo ideal sería 1 o hasta 3 años después de la primera relación sexual. Porque como les dije, para que se dé el desarrollo de alguna lesión causada por el virus, tiene que pasar 1 o 2 años después de tener el contacto con el virus, ¿no? Porque dentro de los 2 primeros años puede haber una regresión. Entonces, recomiendan hasta 3 años después de relaciones sexuales realizarse su primer Papa Nicolau. Ahora, ¿cada cuánto tiempo hay que hacerlo? Eso también se ha venido estudiando y se han dado cuenta que en realidad entre 1, 2 o cada 3 años no hay mucha diferencia. Las tasas de identificación son de 94, 93, 91% respectivamente, no hay diferencia. Pero sí se recomienda que los primeros años, por lo menos hacer 3 años consecutivos anual, y si ya tienes 3 Papa Nicolau que son negativos 3 años, podrías prolongarlo un poco más y hacer cada Papa Nicolau cada 3 años, también dependiendo de la edad de la mujer, ¿no? Porque cuando tiene más edad ya se puede tomar mayor intervalo. Y
Lo que sí se han dado cuenta es que cada 5 años la tasa de identificación sí baja significativamente y solamente llega a 84% frente al 94% que es cada año. Entonces, por eso que siempre todos los ginecólogos, los médicos recomiendan hacer Papa Nicolau anual, ¿no? Sin embargo, podemos hacerlo cada 3 años. ¿Y cuándo suspender el Papa Nicolau? Porque tampoco lo vamos a hacer toda la vida. En una mujer que se ha venido haciendo estudios periódicos del Papa Nicolau, es decir, anuales o bianuales, o bueno, cada 2 o 3 años, se puede suspender a los 70 años. Porque como les digo, para que se desarrolle el cáncer de cervix tiene que pasar 10 a 20 años. Es una persona de 70 años que no tiene el virus, ya es muy poco probable que lo desarrolle a los 80 o a los 90 años, ¿no? Entonces podríamos dejar de hacer el Papa Nicolau a esa edad. Esas son, bueno, las recomendaciones. De menores de 21 años no se recomienda screening, pero en realidad eso es relativo, porque si hay mujeres que empiezan relaciones sexuales a edad más temprana, es obvio que van a necesitar hacerse la prueba de screening a edad más temprana. De 21 a 29 años lo ponen como citología cada 3 años, de 35 a 65 cada 5 años, más de 65 años lo ponen como no necesitan screening si no han tenido ninguna patología previa. Y bueno, después de que han tenido una histerectomía, hay mujeres que se les realiza histerectomías por miomatosis o bueno, por alguna complicación, no se necesita hacer Papa Nicolau. No hay ninguna evidencia de que se desarrolle cáncer de cervix después de una histerectomía total, ¿no? Y bueno, después de la vacuna, tampoco no se necesita realizar el Papa Nicolau, ¿no? Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad generalmente son asintomáticas. Como ya les mencioné, la mujer tiene el virus, no va a tener ningún síntoma hasta que pasen muchos años. Cuando ya pasaron los años y ya desarrollan lesiones premalignas o lesiones invasivas, empiezan los síntomas. Y la manifestación más frecuente es la metrorragia, sobre todo la poscoital. También puede referir dolor al momento del coito, flujo sanguinolento, maloliente. La metrorragia crónica conlleva una anemia, que también pueden darse cuenta realmente que están anémicas, y es porque han estado sangrando de manera continua y en poca cantidad. Ya en estadios más avanzados hay dolor pélvico y lumbosacro, también puede haber edema de miembros inferiores porque ya puede haber compromiso de ganglios retroperitoneales, y hay síntomas urinarios y rectales, que eso son en estadios avanzados cuando presentan fístulas rectovaginales, ya en casos mucho más avanzados, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Una vez que tenemos un Papa Nicolau, puede ser normal o puede ser patológico. En el caso de que sea patológico o que sea indefinido o que haya atipia celular, que no se determine realmente las células, está indicada una colposcopía. La colposcopía es una técnica que permite magnificar el epitelio del cérvix y poder ver las lesiones que tenemos ahí bajo aumento, ¿no? Se coloca a la paciente igual en la camilla, posición ginecológica, se le coloca el espéculo y se le pone una cámara cerca al cérvix donde podemos hacer aumentos, ¿no? Entonces, este proceso tiene varias pautas. Primero, observar el cérvix para ver si es adecuada el cérvix, ¿no? Si se logra exponer bien o si está empotrado, si hay sangrado, si hay alguna lesión fibrótica que no te permita ver bien o exponer bien el cérvix. Una vez que defines si es adecuado o no es adecuado, hay que ver si hay alguna lesión visible que te pueda parecer sospechosa, y se le colocan diferentes sustancias, ¿no? Primero le colocamos el ácido acético, que es una sustancia que penetra el epitelio y provoca una coagulación reversible de las proteínas nucleares. Y un epitelio normal, la luz pasa de manera fácil, entonces el epitelio no se pone blanco, es claro, no se va a teñir de blanco, porque la luz va a penetrar las células. En un epitelio normal hay una alta densidad de núcleos, entonces el epitelio se pone mucho más blanco. Cuanto más rápido se pone blanco y cuanto más blanco se pone el epitelio, es más sospechoso de ser una lesión maligna, ¿no? Con mayor componente invasivo. Para la colocación del ácido acético, ya una vez que la paciente está colocada en posición ginecológica bajo especuloscopía con la cámara, se coloca el ácido acético, se deja reposar ahí por 1 minuto y luego se le toman fotografías de los diferentes cuadrantes para poder determinar las lesiones que tiene. Posterior a eso, le echamos el Lugol,
es una solución de yodo. El epitelio normal de la zona de transición tiene bastante glucógeno, entonces el glucógeno absorbe el lugol. Lo normal es tener un estudio con lugol positivo, o sea que tiña de marrón de manera homogénea el cervix. Cuando no lo tiñe de manera homogénea significa que no hay suficiente glucógeno, entonces esas células no están normales, ¿no? Ahora, también se le conoce a estos test como el IVA, que es el del ácido acético, y el lugol es el test de Schiller. Acá podemos ver una foto en la cual se ve la unión escamo-columnar. Hay componentes, ¿no?, que hay que observar. Hay el epitelio escamoso policertificado, que es el normal del cervix, y hay el epitelio columnar, que es el que está alrededor del orificio, y el epitelio columnar es el epitelio de transición es justo que está entre el epitelio columnar y el epitelio escamoso, ¿no? Es toda esa línea de acá. Esa línea es la unión escamo-columnar. Es ahí donde generalmente se forman las lesiones. Es donde ahí tenemos que ver si hay alguna lesión sospechosa, ¿no? Y donde se va a teñir. Esto es aparentemente un cervix normal. Ahí también se puede ver la zona de transformación, ¿no? Es todo lo que está alrededor. Entre lo rojito es la parte cilíndrica y acá es la parte escamosa, ¿no? Entonces todo lo de alrededor es la unión escamo-columnar, que es la zona de transición. Bueno, ahí hay un quiste de Nabot, que es una lesión benigna. Eso solamente hay que observarlo, no se hace nada. Y como les expliqué, esa es la zona de transformación. Justo la que está entre la zona roja y la zona más pálida, esto de acá. Es ahí donde se van a formar la mayoría de lesiones. Entonces, bajo el ácido acético acá, podemos ver el cervix cuando no se le ha colocado el ácido acético, y una vez colocado, pasado el minuto, se puede ver cómo se tiñe de blanco, ¿no? Acá es un teñido blanco tenue, con bordes irregulares, entonces podría sugerir alguna lesión intraepitelial, pero sería de bajo grado nada más. Y ese es el estudio del lugol, el cervix normal, y una vez que se ha teñido con lugol, esto es lo normal, que se tiñe así de manera homogénea, marrón, ¿no? Igualmente ahí se puede ver, pero acá hay un área que no se tiñe, ¿no? Hay un área que ya no se tiñe de manera homogénea, entonces podríamos sospechar que pueda haber algo. Igual al otro lado se ve una zona que está acetoblanca, tenue. ¿Cuáles son las indicaciones entonces de la colposcopía? Es la prevención secundaria del cáncer de cuello uterino, como ya lo había mencionado, ante un PAP que ha sido patológico. Valoraciones de citologías con atipia. Diagnóstico en pacientes que son sintomáticas, un control de una lesión intraepitelial en una embarazada, también se utiliza la colposcopía, el estudio topográfico de las lesiones que puedas encontrar a simple vista, seguimiento de las lesiones que ya han sido tratadas, es decir, pacientes que ya han tenido lesiones intraepiteliales de alto o bajo grado, tienen que tener periódicamente colposcopías para hacerle seguimiento. Cuando hay diagnóstico de atrofia epitelial, en estudio de enfermedades, lesiones benignas, estudios también de la vagina y de la vulva, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos normales de la colposcopía? El epitelio escamoso original debe ser liso, rosado. El test de IVA, que es el que usan el ácido acético, debe ser negativo, y el test de Schiller, que es con el lugol, debería ser positivo o atrófico. El epitelio columnar se va a ver como una monocapa productora de moco presente en el endocervix. Puede haber ectropión en mujeres jóvenes sobre todo, o que están en edad fértil, embarazadas, donde hay bastante segregación de hormonas, hay un ectropión, ¿no? Se ve mayor cantidad de esa parte cilíndrica rosada que esté vertida. Que muchos ginecólogos dicen que es una herida o algo así, pero en realidad no, es normal en pacientes jóvenes y en edad fértil. Y muchos lo confunden e incluso hacen tratamiento al ectropión y eso no está indicado. No capta lugol la parte columnar y el color es rojizo, como ya lo hemos visto en las fotos anteriores. El epitelio escamoso metaplásico es el área entre el epitelio escamoso original y el columnar, que esa es la zona de transición que ya les comenté, que debe tener un blanco tenue, parcialmente marrón con el lugol. Las lesiones de bajo grado, bueno, los hallazgos anormales a la colposcopía. ¿Cuándo sospechar de una lesión intraepitelial de bajo grado? Cuando el epitelio acetoblanco es un blanco tenue con borde irregular y cuando hay lesiones satélites. Se puede ver un punteado fino, son como unos puntitos rojos que se van a ver ahí en el cervix, son capilares que aparecen en forma de puntitos
o mosaicos finos, que son nuevos vasos que están saliendo con patrón rectangular que van a asemejar como un mosaico, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ahí se está formando una lesión que necesita más irrigación. Entonces, estos son vasitos que se van formando para poder alimentar a la lesión, ¿no?, que está dándose ahí. Acá se puede ver la lesión acetoblanca en la flechita, y ahí se ve un mosaico con puntado fino. Aquí, esos puntitos como rojos así, son el mosaico, ¿no? Y toda esa parte blanca es la lesión que está pintando con el ácido acético. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar para sospechar de una lesión intraepitelial de alto grado? El epitelio acetoblanco es denso, es totalmente blanco y va a aparecer de manera rápida. Ni bien tú le pones el ácido acético, vas a ver que se prende ahí de blanco y va a ser bien denso. Van a haber orificios abiertos con bordes engrosados. Va a haber un punteado igualmente como el anterior, pero va a ser más grueso y más evidente. El mosaico también va a ser mucho más grueso, se va a poder ver con mayor facilidad. Aquí los bordes sí están bien delimitados de la lesión. Vas a poder observar los bordes que se van a notar, ¿no? El borde interno va a ser nítido, va a estar bien marcado. Y también se puede ver un signo de la cresta, que es una protuberancia del epitelio que se va a ver como algo salido, así que sobresale como un relieve teñido con el ácido acético de blanco. Y eso se va a encontrar a nivel de la unión escamocolumnar. Acá, por ejemplo, se ve la zona acetoblanca densa, mucho más blanca que la anterior que hemos visto. Y también se puede ver que hay mosaicos gruesos, ¿no?, ahí entre las lesiones. Y acá se ve el signo de la cresta, que son estos, ¿no? Son como protuberancias que están teñidas del ácido acético de blanco y se puede ver que sobresalen ahí del epitelio del cervix. Bueno, acá podemos ver, ¿no?, comparar una lesión de bajo grado y una de alto grado, ¿no? Se nota la diferencia del ácido acético, ¿no?, la reacción ante la lesión. Y este es un dibujo, ¿no?, de donde se puede ver normal las lesiones de bajo grado con las lesiones acetoblanca leve nada más, la de alto grado con la lesión blanca densa, y ya cuando es cáncer es una lesión mucho más evidente, exofítica, muchas veces sangrante, que a simple vista, sin necesidad de colocar ácido acético o Lugol, te vas a poder dar cuenta. También existen hallazgos que son inespecíficos, no necesariamente lesiones precancerosas, podrían estar ligadas a ellas, pero no necesariamente son. La leucoplasia, que se ve como una placa blanca sobreelevada, pero esta va a estar desde el inicio. Tú le pones el espéculo sin haber puesto nada, vas a poder observar esa placa blanca, eso es una leucoplasia. Y pueden haber erosiones, y el test de Schiller, en realidad el test de Schiller antes lo consideraban dentro de los parámetros para las colposcopías. Ahora lo consideran como inespecífico en realidad. Lo que consideran es el ácido acético o el test de IVA. Ahora, hay signos que te van a hacer sospechar ya de lesiones malignas propiamente dichas, porque lo que hemos estado hablando son las lesiones premalignas, el IE de bajo grado y alto grado. Ya hay lesiones que tú vas a ver en el cervix que te van a hacer sospechar de un carcinoma invasor o microinvasor, ¿no?, que serían los vasos atípicos. Ahí sí se van a ver angiogénesis, vasos que ya son irregulares alrededor del cervix, pueden ser delgados, de superficie irregular, puede haber una lesión exofítica, como ya lo comenté, pueden haber necrosis, ulceraciones o incluso un tumor nodular exofítico que sobresale. ¿Qué hacer ante una colposcopía patológica, ante estos hallazgos de haber encontrado sugerentes del IE de bajo grado, alto grado o incluso de carcinoma invasor? Bueno, hay que tomar una biopsia, ¿no?, de esto. Puede ser una biopsia en sacabocado, incluso un cono frío o un cono LIP, ¿no?, que es con cauterio. Entonces, como les dije, ¿no?, lo que tenemos a la mano y fácil es la biopsia con sacabocado. Se identifica la zona de lesión, se describe en qué radio está, cuál es lo que compromete, se compromete el labio anterior, el labio posterior, en qué radio exactamente está, si es acetoblanco tenue, si es denso, y se procede a tomar la biopsia del lugar, ¿no? Si son varias lesiones que tú ves, le puedes tomar en diferentes lugares, siempre indicando en qué radio se le está tomando la lesión y qué características tiene la lesión. Se le van tomando pequeñas muestras, ¿no? No necesita anestesia, esto es sin anestesia, solamente la especuloscopía. Otro tipo de biopsia es el cono.
Hay cono frío y el cono LIP, ¿no? Este de la imagen es el cono frío, que sí se hace bajo anestesia. Se realiza una sección con bisturí, con bisturí, por eso es cono frío, y se saca una porción del cervix y en forma de cono, ¿no? Y eso se envía a patología. De ahí ya te dan un estudio propiamente dicho de la lesión, el tamaño, la invasión y el diámetro, ¿no? Acá no está, pero también se realiza el cono LIP, que esto sí se puede hacer en consultorio bajo anestesia local, que se inyecta la lidocaína alrededor del cervix y se puede utilizar, es como un NASA, que es como un cauterio, en realidad es un cauterio conectado a un NASA, donde cortan un pedazo del cervix también en forma de cono, y solamente se le cauteriza ahí mismo en el consultorio y luego se le pone un tapón al paciente. Y bueno, la biopsia también endocervical, que es con el curetaje, se realiza, también hay que hacer, aparte de la biopsia con el cono, siempre hay que hacer un curetaje de la región endocervical, porque muchas veces el cáncer también se origina de endocervical, porque la zona de transición a veces está de manera endocervical, ¿no? Dependiendo de la paciente. Entonces siempre se va a hacer un curetaje del canal. Bueno, y ahora, después de estas lesiones premalignas, bueno, con el pasar de los años se desarrollan las lesiones de cáncer. Hay una clasificación que se llama la FIGO para el estadiaje del cáncer de cervix. Es la FIGO del 2018 que ha cambiado. Seguramente ustedes sabían o no sé, la anterior que era la más común. Ahora han habido unos cambios. Pero bueno, el estadio 1 son lesiones que están estrictamente confinadas al cervix, ¿no? No están en otro lugar, solamente en el cervix. Las de estadio 2 ya van un poco más allá del útero, pero no se extienden hasta el tercio inferior de la vagina, ni tampoco al piso pélvico. El estadio 3, el cáncer ya tiene compromiso del tercio de la vagina, se extiende la pared pélvica, puede haber hidroureteronefrosis, puede haber falla renal y pueden haber ganglios tanto pélvicos como paraórticos, ¿no? Ese es en el estadio clínico 3. Y el estadio clínico 4 ya es cuando puede comprometer otros órganos cercanos, ¿no? La vejiga, el recto de repente, o órganos a distancia. En líneas generales es lo que ustedes deberían saber, más o menos los estadios del cáncer, ¿no? 1, 2, 3 y 4 en cervix, en la FIGO. Si necesitan o quieren ahondar más, pueden revisarlo con mayor detenimiento, porque esos tienen subclasificaciones y nos sirve para el tratamiento y para el pronóstico de la enfermedad de la paciente. Esta clasificación es netamente clínica, entonces la pueden revisar, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de cervix? Son 3 los tratamientos fundamentales en el cáncer de cervix: el quirúrgico, la radioterapia y la quimioterapia. El tratamiento con cirugía en realidad tiene una índole de carácter curativo cuando son pacientes que están en estadios clínicos tempranos. ¿Cuáles son los estadios clínicos tempranos? Son los estadios 1 y hasta el 2A. ¿Okay? Hasta esos estadios clínicos la cirugía puede llevar a un valor curativo, realizándole desde histerectomía simple hasta histerectomía radical. ¿Qué conlleva la histerectomía simple? La histerectomía simple es solamente retirar el útero, con el cuello obviamente. La histerectomía radical es, además de sacar el útero con el cuello, se extiende hacia la vagina y se hace disección de ganglios pélvicos, ¿no? Entonces, este es un cuadro para que tengan una idea más o menos de cuál es el tratamiento en general según los estadios, ¿no? Porque nosotros damos tratamiento según el estadio de la FIGO de los pacientes, generalmente. En el estadio clínico 1A1 se le hace una histerectomía extrafacial. Eso que es la histerectomía simple que les comenté. Si la paciente quisiera conservar la fertilidad, también se le podría hacer un tratamiento con cono, pero teniendo observación o una traquelectomía, ¿no? Dependiendo de la decisión de la paciente y de la edad, porque generalmente esta enfermedad aparece en pacientes que están en edad fértil. Entonces muchas mujeres todavía quieren conservar la fertilidad y sacarles el útero a la edad de 35 años no es lo mejor, de repente la mejor opción. En el estadio clínico 1A2 ya la histerectomía es radical y va con linfadenectomía pélvica. La linfadenectomía pélvica es el vaciamiento de todos los ganglios de la pelvis y posterior a ello se utiliza quimioterapia y radioterapia adyuvante. En el estadio 1B
igualmente se hace la histerectomía radical, linfadenectomía, y ya se hace un muestreo ganglionar retroperitoneal. O sea, se toman muestras del retroperitoneo para ver si es que está comprometida algunos ganglios retroperitoneales. Y posterior a ello se le da quimioterapia y radioterapia igual adyuvante. En el estadio 1B, 2 y 2A se realiza igualmente la cirugía con linfadenectomía, el muestreo retroperitoneal, quimioterapia más radioterapia, pero aquí hay una observación. Ahora se está planteando también la quimioterapia neoadyuvante. No sé si han escuchado los términos de neoadyuvante y adyuvante. Neoadyuvante es dar un tratamiento antes de la cirugía para reducir el tamaño tumoral, y el adyuvante es el tratamiento con quimioterapia post cirugía para complementar el tratamiento que ya se le ha dado, ¿no? Para terminar de matar todas las células cancerígenas del cuerpo. En este caso, se puede plantear una quimioterapia neoadyuvante previa a la cirugía y después darle la cirugía radical que ya le he mencionado, en estadios 1B2 y en el 2A. En estadios un poco más avanzados, del 2B hasta el 4A, sí está limitado solo a quimioterapia y radioterapia concurrente. En realidad, la radioterapia es la base del tratamiento aquí. La quimioterapia es un adyuvante, es un potenciador de la radioterapia. En sí la quimioterapia no tiene tanto valor, sino actúa más como un potenciador de la radioterapia para que funcione de mejor manera. Y en estadio 4B se ve ya la quimioterapia y radioterapia concurrente y se plantea la quimioterapia sistémica, ¿no? Y es un estadio muy avanzado, ya no se realiza la cirugía. Ahora, si hubiera recurrencia, igual se puede optar por unas cirugías de rescate, ¿no? Siempre, si es que presentara recurrencia en algún momento la paciente. La recurrencia generalmente se da dentro de los primeros años post tratamiento. ¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad? La supervivencia a los 5 años, según el estadio LAFIGO, después de un tratamiento, en los estadios hasta el 1B llega hasta 90% de curación, ¿no? Viven 90% de las pacientes a los 5 años después del tratamiento en el 1B. En el 2A, hasta 80% de pacientes sigue viva a los 5 años. En el 2B, 65%, en el 3, A y B, hasta 38%. Y así va disminuyendo el 4B. Solamente un 10% de pacientes va a seguir viva después de 5 años del tratamiento que se le ha dado. La recurrencia fundamentalmente de este tipo de cáncer es a nivel de la pelvis, de los ganglios pélvicos, y 70% de estos en los primeros años de seguimiento, como lo había mencionado. Mucho menos frecuente, pero también posible, es la metástasis en los pulmones, en los huesos o en el hígado. Y el factor pronóstico de mayor importancia es el estado de los ganglios, ¿no? Si tiene ganglios positivos, el pronóstico es peor para la paciente. Si el paciente tiene ganglios negativos, es muy probable que viva mucho más tiempo o que llegue a la curación, dependiendo en qué estadio está. La finalidad del seguimiento de las pacientes con cáncer es justamente detectar las recurrencias tempranas y poder tratarlas. Nos valemos de diferentes herramientas. El primordial es el examen físico, el Papa Nicolau, ¿no? En todas las pacientes. Y frente a alguna sospecha de algo en particular, se le pueden pedir estudios de imágenes. No es mandatorio, depende de la sintomatología de la paciente, pero se le puede pedir tomografías abdominopélvicas, ecografías, resonancias, para poder definir el estado de la enfermedad. ¿Cómo controlamos a las pacientes con cáncer de cervix? Después de un tratamiento, ya sea curativo o de mantenimiento, se hace control cada 4 meses los 2 primeros años, luego cada 6 meses hasta cumplir los 5 años, y posterior a ello se realizan controles anuales, ¿no? La tasa de recurrencia disminuye de manera muy significativa pasado los 5 años después del tratamiento, si es que está libre de enfermedad. Bueno, y eso es todo. ¿Alguna pregunta?